Cultivertido con Miss Patty. ¿Qué tal, chicos? En comunicación veremos lo que es el cuento, un texto narrativo. Historia de los cuentos. La tradición de transmitir historias y cuentos a otros es tan antigua como el origen de los hombres. Estas historias y cuentos cortos eran confeccionados a modo de leyendas. Se procuraba transmitir oralmente a la sociedad la idea de que se tenía del bien y del mal. En la actualidad, los cuentos infantiles cortos han tenido a la transformación en cuanto al rol y dinámicas de sus personajes, cada vez más alejados de los cuentos para niños de hadas y princesas de siempre, incorporándose también políticas educativas como la transversalidad u otros valores pedagógicos. Lo importante es que el resultado de dichas historias siempre resulte atractivo y útil para los niños y para los padres, bien como cuentos para dormir o para leer durante el día y pasar momentos maravillosos solos o en compañía de la familia. ¿Qué es un cuento? El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Elementos del cuento. Espacio, donde suceden los hechos. Tiempo, cuándo suceden esos hechos. Acción, serie de acontecimientos que desencadenan la historia. Personajes, quienes protagonizan la historia. Partes del cuento. Introducción es la primera parte del cuento. Se caracteriza por la descripción de los personajes y sus acciones. Se dan a conocer cuándo, época o tiempo, dónde, lugares, quiénes, personajes del cuento. Nudo. Es la parte más importante del cuento y la más larga. Se diferencian dos partes. Problema, algo especial aparece. Acciones o sucesos, distintas situaciones aparecen para solucionar el problema. Pueden haber varias. Desenlace, es la parte más corta del cuento. En ella se debe determinar la historia. Puede dividirse en final, se vuelve a la normalidad. Conclusión, el problema se soluciona. Tenemos un ejemplo, ¿sí?, de las partes de un cuento. En este caso es el hipopótamo cantor. Érase una vez un hipopótamo que vivía en un río junto a un gran árbol solitario. Esto es la introducción. Un día anidó un pájaro en el árbol y los cantos y el volar del pájaro despertaron en el hipopótamo tanta envidia que no podía pensar en otra cosa, lamentándose diariamente por ser un hipopótamo, a pesar de las palabras del pájaro, que le contaba la suerte que tenía de ser tan grande y nadar tan bien. Finalmente se animó a salir del río dispuesto a subir al árbol, encaramarse en una rama y ponerse a cantar. Pero al intentar subir al árbol comprobó que no tenía alas, ni garras para trepar, ni podía saltar, y al ver que no conseguía su objetivo, se lanzó rabioso a dar golpes al árbol, hasta que lo derribó. Entonces triunfante se puso sobre las hojas del suelo y comenzó a cantar. Pero los hipopótamos tampoco pueden cantar, así que de su boca salieron horrorosos sonidos y todos los animales acudieron a burlarse del hipopótamo envidioso que cantaba posado en una rama de un árbol que estaba en el suelo. Ese sería el nudo. Y pasó tanta vergüenza que decidió no volver a lamentarse ser hipopótamo. Y arrepentido por haber derribado el árbol, dedicó toda su fuerza a volver a levantarlo, replantarlo y cuidarlo hasta que se recuperó totalmente. Ese es el desenlace.
Muy bien, ahora te invito a leer otros cuentos. Nos vemos.